¿El fin del petróleo? La civilización actual ha sido llamada la era del petróleo, Ya que gran parte del crecimiento poblacional, económico y tecnológico en el mundo se ha basado en la explotación de recursos fósiles. Especialistas en energía de la UNAM afirman que esa era está por concluir. Los descubrimientos de grandes yacimientos petrolíferos han disminuido desde los 70s y aunque en un futuro se pueda encontrar más petróleo, cada vez será menos y más costoso. Con las reservas actuales, se cuenta con petróleo para 42 años, gas natural para 65 años y carbón para 150 años. Fuente: lajornada.com.mx. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte te ofrecen archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. en Monterrey, Nuevo León. Comunícate 8340-0462. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas, apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad, prevención del delito. José María Morelos 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM y CICRE presentan su programa Ser Familia. Muy buen día, bienvenidos a compartir para mejorar su calidad de vida. Gracias por permitirnos acompañarlos en el aprender amando, crecer y guiar con afecto. Bienvenidos, es un gusto saludarlos el día de hoy, en el cual, vamos a tener un programa muy acorde al tiempo que estamos viviendo, hoy 3 de noviembre. Y antes de comenzar, me gustaría mandarle unos saludos a Rico, que nos ha estado escuchando y te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros y que tengas muy buen día, igualmente todos ustedes que tengan muy buen día. Yo soy Michelle Salinas, soy terapeuta en CICRE y el día de hoy les voy a presentar a una muy buena amiga y colega, alguien a quien quiero y admiro mucho, porque tiene mucha experiencia desde la parte profesional, pero sobre todo personal, en trabajar con niños, con familias. Y ella es la licenciada Carla Monsiváis. ¿Cómo estás? Buenos días, Carla. Buenos días, Michelle. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Sí. Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy licenciada en psicología con acentuación en el área infantil, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en psicoterapia gestal infantil. Tengo ya 12 años trabajando con niños, con familias. A lo largo de este tiempo he buscado capacitarme sobre todo en el área infantil, en el área de familia. Actualmente laboro en CICRE, en donde me dedico a la parte terapéutica con niños y con familias. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar del manejo de la pérdida, el manejo del duelo en la infancia, cómo poder apoyar, ayudar, contener a los niños o adolescentes que tenemos cercanos, o bien entender qué es lo que se vive cuando en la infancia se vivencia un duelo. ¿Cuál es tu experiencia, Carla? En tu experiencia, ¿cómo viven en la infancia los niños y los adolescentes el duelo? ¿Qué sería el duelo?
Yo creo que aquí lo primero es definir qué es un duelo, ¿no? Se habla mucho de este término, de esta palabra, pero bueno, hay que definirlo primero. El duelo se refiere a la experiencia que vive la persona o a la vivencia que tiene la persona cuando ha perdido a un ser querido. Una pérdida nos referimos a muerte, una pérdida o una separación permanente. Es el proceso que la persona o el niño o el adolescente vive para adaptarse a esta pérdida, ¿no? Se refiere también a una serie de reacciones, a una variedad de reacciones que la persona va teniendo ante la pérdida, ¿no? Entre ellas el dolor, la aflicción, la tristeza, la melancolía, ¿no? Es normal vivir un duelo ante una pérdida. Fíjate que es un tema bastante interesante, sobre todo en los niños y en los adolescentes, porque a veces como adultos nos enfocamos mucho, pues, a todo lo que conlleva la pérdida, ¿no? Desde el arreglar, desde el organizar, y muchas de las ocasiones se pone poca atención a lo que viven los niños o los adolescentes, en el entendido en ocasiones de que por ser niños no lo viven de la misma manera que el adulto. Sin embargo, pues esto es un hecho total y completamente erróneo, porque el niño lo vive. Claro, tiene un concepto diferente y distinto de lo que es la pérdida dependiendo de la edad en la que se encuentre, pero de que hay conciencia de pérdida, hay, ¿sí? Entonces, sí es importante poder crear conciencia de que cuando en la familia sucede una pérdida permanente o un fallecimiento, pues el niño lo va a vivir, ¿sí? Lo va a vivir a su manera. Sin embargo, como adultos, pues tenemos que saber qué se puede esperar en un niño cuando vive un proceso de pérdida. Fíjate, y ahorita mencionaste varias cosas. Mencionaste el significado del duelo, ¿no? Esta parte de aflicción, del dolor, porque de ahí viene la palabra, pero también es una batalla y un desafío. Si nos vamos así tal cual a la palabra, es un desafío que quien lo enfrenta necesita tener ciertos recursos y saber procesar lo que vive, aún y que va a haber dolor y aflicción. Sin embargo, en la etapa infantil todavía no se adquieren del todo los recursos porque estamos en una etapa del desarrollo. En proceso de desarrollo. E incluso los mismos adolescentes, aunque parezca que sí lo están procesando, aunque parezca que no lo están llorando o que lo hablaron o no lo hablaron, claro que depende mucho de la etapa, depende mucho de cómo lo vivan, pero también de cómo están en su desarrollo, de que todavía no tienen del todo los recursos. Así es. Sí, acabas de mencionar algo bien importante. Hay varios factores. Yo creo que algo importante es, uno, ver qué relación tenía la persona que falleció con el niño o con el adolescente. No es lo mismo o no se vive de igual manera cuando fallece la mamá del niño, cuando fallece el papá, cuando fallece la tía, el abuelo, etcétera. Claro que con todos hay un vínculo afectivo. Sin embargo, la intensidad es diferente dependiendo de la persona que fallece. La etapa del desarrollo no lo vive igual un niño de 3 años a un adolescente de 13 años. Es diferente. También las circunstancias en que se haya dado la muerte o la pérdida. No es lo mismo una muerte repentina a una muerte en donde, no sé, por ejemplo, hubo una enfermedad prolongada, donde hubo cierto tiempo que si bien fue doloroso, pues ese tiempo ayudó a entender y procesar o a asimilar el proceso de muerte, ¿no? Definitivamente los niños, dependiendo de la edad en el desarrollo en que se encuentren, van a vivir de distinta manera. Por ejemplo, no sé, un niño de 3 a 5 años entiende la muerte como una situación. Por ejemplo, piensan que la persona que falleció se extravió, se perdió y que en algún momento va a volver. Sí, es algo como algo que desaparece. Por ejemplo, niños de 6 a 8 años, aquí ya es una situación como un poquito más de fantasía, en donde ven a la muerte, por ejemplo, como un esqueleto, o sea, lo interpretan en una imagen o alguna calavera que vino por la persona que falleció, y sobre todo, por ejemplo, a esta edad, lo asimilan mucho a personas ancianas, o sea que la muerte puede ser con personas ya muy viejitas o con personas que están enfermas, ¿sí? Todavía no tienen el concepto como bueno, les puede ocurrir a una persona joven o a uno de sus compañeros, o sea, todavía no tienen ese concepto, es como muy, muy concreto.
Ya de los 9 años en adelante, cuando ya son adolescentes, pues tienen un concepto más real de la muerte, ¿no? Ya lo ven como el final de la vida, ya lo comprenden como algo irreversible, ya comprenden que ya tienen una idea más abstracta, ya pueden comprender y entender que a lo mejor les puede suceder a alguien que esté en su familia, a sí mismos, o sea, ellos lo ven de una manera más real. Sí. Sí, y esto que compartes también de los factores que influyen, pues también tiene mucho que ver cómo están los adultos alrededor, puesto que en la etapa infantil, pero también en la adolescencia, todavía están en proceso de adquirir la autonomía y la personalidad y demás, ¿no? Entonces, todavía hay cierta codependencia o dependencia a los estados emocionales de los adultos, a cómo están, cómo me lo interpretan, qué están haciendo, cómo lo están viviendo. Entonces, aun y que pareciera que ellos son quienes lo viven, ellos todavía llegan a sentirnos, ¿sí? La relación padres e hijos, o la relación, sobre todo padres e hijos, es una relación así como mágica, ¿no? Digo, por no decir simbiótica, pero es mágica porque nosotros vemos a los hijos y sabemos que algo tienen, pero ellos también a nosotros. Así es. ¿Sí? O ellos también al adulto, sobre todo a los que están muy cercanos. Entonces, si el adulto expresa, si el adulto lo llora, lo vive, vaya, con esto no se quiere decir que el adulto tiene que estar del todo bien, ¿no? O del todo estable, pero sí que necesita haber un proceso de duelo también de quienes están alrededor, porque todavía hay esa cercanía emocional y afectiva, donde ellos también llegan a percibir al adulto. Estados emocionales del adulto, sí. Obviamente, ante una situación reciente de pérdida, pues el ambiente familiar o el entorno, pues es un ambiente de mucha tristeza, de dolor, de una serie de situaciones que como adultos pues es un poquito complicado poder manejar. Sin embargo, algo que comentábamos al inicio es importante darnos cuenta que el niño también lo siente y el niño también lo vive y el niño también tiene su propio duelo. Entonces, el mantener una relación o una visión empática con el niño, decir, bueno, él también lo va a vivir, él también lo va a llorar, o sea, es su familiar, es su mamá, es su papá, es su hermano, es su abuelito, o sea, él también perdió a alguien. Sí, ahorita hablabas de que como adultos permitirnos expresar, bueno, el niño también permitirle que exprese, permitirle que llore, permitirle que se ponga triste, que a veces se va a enojar, que a veces va a querer hablar de la persona que falleció, que la va a recordar, que va a traer una foto, o sea, son una serie de situaciones en donde él también está viviendo su duelo a su manera, a su forma y a su nivel de madurez lo está viviendo, ¿no? El tener una relación de empatía con el niño en donde él lo va a vivir. Claro. Sí, donde él lo va a vivir, en donde es necesario también permitirle que llore, que se moleste, que se enoje, que pregunte. También es importante, obviamente, pues darle información de lo sucedido. Sí, involucrarlo en todo el proceso. Muy bien, pues vamos a seguir hablando del duelo y el manejo de la pérdida en la infancia. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 83 36 6162 o bien al 83 36 4203. Muchas gracias, regresamos. Anyone would be, I am flattered by your fascination with me. Like any hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you're not allowed, you're uninvited, an unfortunate slide. Sweet, strangely exciting to watch the stoic square. Must be somewhat heart-telling to watch you burn me share.
continuamos hablando del manejo de la pérdida y el duelo en la etapa infantil. Y bueno, uno de los objetivos principales del duelo es aceptar la pérdida, ¿no? El poder expresar, el poder hacer conciencia, comprender, aceptar y vivir todas las emociones. Un duelo bien vivido es vivir todas las emociones que conllevan y poder ir organizando todo eso. Y bueno, con un niño y con un adolescente, pues ni se diga, ¿verdad? Claro. Porque hay que acompañarlo y guiarlo para que eso se pueda dar. Ahorita platicábamos de las edades, ¿no? Nos compartías, Carla, de las edades, de cómo lo vive cada niño, ¿no? Ajá. ¿Cómo poder entender, ¿no? A un niño, digo, aún y que los conocemos, a veces el detenernos a observar cómo es un niño de 3 a 5 años y bueno, también cómo tiene su concepto de muerte. ¿Qué vive un niño en esta etapa? Aquí yo creo que primero es importante conocer las etapas del duelo, ¿no? El duelo, por ser un proceso, se vive en fases y se vive en etapas. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho acerca de las fases del duelo, pero bueno, vamos a hablar aquí principalmente de 4, ¿sí? La primera es la negación, ¿sí? En donde la persona, vamos a generalizarlo, persona, niño o adolescente, aparentemente no comprende la noticia o no comprende la situación, ¿no? E incluso hasta es como un estado de insensibilidad ante la noticia. De ahí viene otra fase, que es la fase de anhelo, en la que, como su nombre lo dice, la persona anhela que la persona fallecida vuelva o que se niegue la pérdida total, ¿no? que se dio. Aquí en esta fase el enojo cumple un papel muy importante, la cólera a veces es como estoy enojado porque te fuiste, estoy molesto por las situaciones, ¿no? Sí, y sobre todo ahí el vivir los rituales, el vivir todo lo que conlleva un duelo, pues ahorita mencionabas la primera fase, que es la parte de evasión, de cuando estoy con el shock de lo que está sucediendo, cuando quiero negar, cuando todavía no lo puedo creer. El poder pasar de esta fase a ahora sí que la segunda fase del anhelo, de la búsqueda, del enojo, de la cólera, de todas las emociones tristeza que se dan durante el proceso, pues claro que ayuda el ambiente, ¿no? Si yo me dicen lo sucedido, si me explican, si puedo darme cuenta de lo que está sucediendo. Claro, depende de la edad. Algo bien importante es que para vivir los rituales el niño necesita saber. Exactamente. A veces esa es una parte que omitimos mucho los adultos. Creemos que el niño no sabe o no entiende o no comprende, ¿no? Es como que está chiquito, él no sabe y a veces se le da información errónea, ¿no? Claro. Por ejemplo, se quedó dormido, está con Dios, está descansando. Obviamente todas estas situaciones son en la búsqueda de evitar el dolor en el niño. Algo sí importante es que el niño necesita vivir su tristeza, necesita vivir su dolor, porque es su familiar, es su vínculo, es su pérdida, también necesita ahí procesarlo. Obviamente el darle información, los niños no necesitan saberlo todo, ni necesitan saber detalles, pero sí necesitan saber qué es lo que ocurrió. Claro, y ahorita que mencionabas eso de decirles que se quedó dormido, que está con Dios, ahorita el niño según la edad entiende conceptos abstractos y en ocasiones no. Un niño menor de 9 años, toda la cuestión de conceptos muy abstractos de está con Dios y se quedó dormido, lo que estamos generando es o fantasías o temores. Voy a tener mayor temor a quedarme dormido porque luego entonces me va a pasar. Mi ser querido se queda dormido. Entonces toda esta parte de conocer que ellos necesitan una información real en cuanto a, bueno, ¿qué es muerto? O sea, también yo estoy muy triste, ya no va a estar con nosotros, él ya no está con vida y empezarle a dar como conceptos de muerte, no de forma abstracta. Más reales. Más reales porque los niños son concretos. Así es. Sí. Y sobre todo hacer énfasis en que la pérdida y la separación es permanente. Eso es algo bien importante. A veces en esta misma fase de querer de que vuelva la persona que falleció, que el anhelo de que regrese, pues se queda como esa esperanza y a veces en la información que se les da a los niños es como que bueno, está dormido, bueno, él está descansando. Lo que sí es que hay que hacer énfasis en que
es una separación permanente, es algo que va a permanecer, así va a ser. Claro, y que pueden preguntar una y otra vez, sobre todo según la etapa del desarrollo, porque los muy chiquitos, digo, antes de sus 6 años, pues tienen un concepto pues muy fantasioso, ¿no? Todavía viven mucho la fantasía, entonces a veces van a querer saber cómo que es una pérdida permanente, cómo que ya no va a estar, cómo está sucediendo eso, entonces comenzarle a compartir una y otra vez las veces que necesite para entender la pérdida. Y sobre todo, ante las preguntas del niño, es importante preguntar dar y dar respuesta únicamente a lo que él pida. Claro. Sí, porque es lo que él necesita. O sea, es únicamente responder sus dudas. Si yo como adulto en la búsqueda de que él no sienta, de que él no le duela, o evito la información, omito datos o información así, que el niño me está pidiendo, puedo generar mayor ansiedad en él. Entonces sí es muy recomendable responder únicamente a lo que él pida, ¿sí? Obviamente en un lenguaje claro, en un lenguaje concreto. Como decía ahorita, o sea, el niño no necesita saber detalles, no necesita saber información muy, muy específica, pero sí necesita saber, ¿sí? Y a lo mejor va a preguntar una y otra vez. Y es ahí donde el adulto necesita tener una posición empática con el niño o con el adolescente y responder las veces que necesita, siempre en el entendido de que es su duelo, ¿sí? Sí, ahorita en la segunda etapa mencionaste mucho la sensación de tristeza, de enojo. Ya al momento de estar sintiendo es que ya lo está procesando o comenzando a procesar, ¿no? Sí. El sentir que todavía está con él, porque muchas veces pues llega a haber esos sentimientos de anhelo de que esté conmigo, la parte de pues de la fantasía de que puede regresar, o si soñé o no soñé, o sea, ahora sí que nuestra mente empieza a procesarlo también de diferentes medios, ya sea sintiéndolo, ya sea por medio de sensaciones, ya sea por medio de sueños. ¿Cómo acompañar ante esas emociones? Porque pues bueno, al final de cuentas es enojo, tristeza, y ahorita comentaste algo interesante, la parte de querer evitarles el dolor. Sí. ¿Cómo acompañarlos propiciando que sea un duelo sano? Algo importante es que el adulto necesita saber que es esperado que ocurran este tipo de situaciones en el niño. O sea, es esperado que a veces el niño sienta temor, que a veces sienta pánico, que a veces presente pesadillas, que se enoje, que esté irritable, que a veces llore, que esté en la añoranza de que la persona regrese. Es bien importante que el adulto sepa que esto puede ocurrir. Sí, eso es un punto muy elemental para poder dar el acompañamiento con el niño, ¿sí? Una de las cosas así muy, muy, muy concretas es evidentemente hacerlo partícipe de los rituales que se hacen, por ejemplo, no sé, desde los servicios funerarios, las misas, etcétera, ¿no? Lo que se haga, recordar y hablar a la persona que falleció, ¿sí? En ocasiones el niño va a pedir hablar de ella y es importante hablar de ella, ¿sí? Claro. Es importante en el acompañamiento que el adulto pueda expresar su tristeza, ¿sí? Bueno, yo también estoy triste, yo también lo extraño, yo también la extraño, yo también a veces quiero llorar. Eso va a permitir al niño el concepto de se vale que yo esté así, ellos también sienten, mi papá también siente, mi mamá también siente, mis hermanos también sienten, es algo esperado, no está mal que lo viva, ¿sí? Obviamente cuando hay una pérdida muy reciente, pues toda la dinámica familiar se mueve, ¿no? A veces, buscamos que los niños, los horarios se mueven. Algo importante es que el niño pueda tener sus horarios establecidos, que continúe con su vida cotidiana. Obviamente va a haber cambios, sí, pero en la medida en que estos cambios sean menores, el niño va a poder tener un ambiente con mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque ante la pérdida, una de las sensaciones es de inestabilidad, de inseguridad, de qué va a pasar, ¿sí? De ahora qué va a suceder. Entonces, con los niños, el hecho de que ellos puedan tener sus horarios, sus rutinas, sus hábitos establecidos, va a darles la sensación de un ambiente estructurado y organizado y por ende mayormente seguro. Claro. Y bueno, vamos a continuar hablando de la siguiente etapa después del corte,
que de hecho es la desorganización, desesperanza, y bueno, ya nos irás compartiendo más a profundidad. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros en cabina a los teléfonos 8336-6162 o bien al 8336-4203. Muchas gracias. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. 2.839.000 personas salimos a votar. Más de 57,000 ciudadanos fueron voluntarios. Fui seleccionado como funcionario de casilla y cumplí. Más de 600 observadores electorales. 855 personas colaboramos en el CIPRE. Todos participamos. Y lo seguiremos haciendo. Atrévete a seguir participando. Comisión Estatal Electoral. Vivir Campeche a través de la lente de nuestro fotógrafo viajero. Saborear un delicioso dulce de camote, coco y piña, receta original de Tabasco. Y escuchar la voz de una soprano orgullosamente mexicana, Ana Rosalía Ramos. Son experiencias que solo puedes disfrutar a través de tus oídos en la Hora Nacional. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Mira, ahí va el matadito, vamos. Hay que demostrarle quién manda aquí. No, no te pases, yo no le entro. Eso es violencia y está mal. Yo tampoco le entro. Un reporte más y me sacan de la escuela. Aquí empieza una nueva historia. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. No le entres. Infórmate www.acosoescolar.cep.gov.mx. Denuncia 01800 1122 676. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Hoy me pega, mañana me manda flores y me vuelve a pegar. ¡Alto! Este es el ciclo de la violencia. Nos han dicho que la violencia no es un problema, pero miles de mujeres pierden la vida por esta causa. La violencia no es natural, se aprende. Mujer indígena, no estás sola. En Cihuacali estamos para apoyarte. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Continuamos hablando del manejo de pérdida y duelo en la infancia. Y yo soy Michelle Salinas, terapeuta en CICRE, y bueno, pues estamos con la licenciada Carla Monsiváis hablando de las etapas y entrando a la siguiente etapa, a la etapa de desorganización, de anhelo, de culpa, melancolía. ¿Cómo se vive? ¿Qué nos pudieras compartir de esta siguiente etapa? Sí, la siguiente fase en el proceso de duelo es la desorganización. Algo sí importante, aun y que el proceso de duelo se maneje por fases, es importante hacer hincapié en que no todos los seres humanos o no todas las personas tenemos que vivirlo tan literal, ¿sí? O sea, aunque está como muy dividido por fases, no es que la persona lo tenga que vivir así tal cual es, ¿sí? O de una manera muy fiel a lo que se dice o se espera, ¿sí? A veces no se manifiestan del todo, más sin embargo esto no quiere decir que no se dan, ¿sí? Una de las la etapa siguiente, ahorita hablando en el orden, es la desorganización, ¿sí? Aquí la persona en duelo encuentra pues difícil funcionar en su medio ambiente, sobre todo en los niños. Algo muy característico es que regresan a etapas anteriores, por ejemplo, situaciones que ya habían adquirido o habilidades que ya habían adquirido, en ocasiones se pueden regresar, por ejemplo, querer dormir acompañados si es que ya dormían solos, perder ciertos hábitos de autocuidado, autohigiene, es parte de la desorganización en la conducta que se espera durante un proceso de duelo. El hecho de que el ambiente familiar mantenga una estructura organizada, una dinámica mayormente estable, es en la medida en que el niño va a poder retomar esas partes que de momento están como desorganizadas, ¿no? Bien su nombre lo dice, está desorganizada la conducta, y el ambiente organizado, un ambiente seguro, va a permitir que esta desorganización no permanezca, ¿sí? O no se complique. Claro. Y en esta desorganización también emocionalmente, sí, pues pueden pasar de la tristeza a la tranquilidad y al enojo, del miedo al enojo, sí, la melancolía, el anhelar, que pues bueno, la melancolía tiene un toque de tristeza, pero también un toque de alegría de acordarme y cuando estaba y demás, ¿no? Hay mucha confusión. Entonces, también esta desorganización no solamente es en lo externo, o pudiera no ser en lo externo, pero internamente. Se están acomodando. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Cómo me puedo adaptar? ¿Cómo puedo
tener nuevas relaciones, cómo puedo ser sin esa persona. Entonces, pues sí, definitivamente tanto en pensamiento, en emoción, en sensación, pues hay un cúmulo de emociones válidas en el proceso. Aquí algo importante va a ser que se van a fortalecer los vínculos con los que tiene el niño actualmente, ¿no? Por ejemplo, se fortalece el vínculo que tiene con la mamá o con el papá o con los hermanos, los lazos se vuelven más estrechos y es parte también del proceso normal que se tiene que vivir en cuanto al proceso de pérdida o de muerte, ¿no? Que esto da mucha seguridad y mucho acompañamiento a los niños, ¿sí? La siguiente fase, como hablábamos ahorita, ya es la reorganización, o sea, ya la persona o el niño tiene una conducta mayormente organizada y la persona puede recuperar lo normal en su vida o la cotidianidad en su vida, ¿no? Ahorita hablábamos acerca de los niños muy chiquitos, de 3 a 5 años, sin embargo, ya los más grandecitos, de 6 a 8 años, de 9 años en adelante, quienes ya tienen un concepto más real de la muerte, pues no están exentos de que vivir estas fases, ¿no? El acompañamiento, la empatía, el saber qué es esperado que ocurra en este tipo de situaciones, ayuda al adulto a entender que el niño está viviendo su duelo. Sí. Claro, y estas etapas que mencionas de los 6 a 9 años que ya tienen como mayor concepto de realidad, no quiere decir que estén ya preparados del todo. Generalmente cuando se da en esta etapa hay mayores sentimientos de culpa, precisamente por esa esa concepción que van teniendo ya más real, más concreta. Entonces, ¿qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer? Entonces, todo eso, el poder identificar qué necesita decir, qué necesita hacer, si necesita hacer una carta, si necesita hablarlo, si necesitamos acompañarle, si necesitamos reorganizar el que la culpa pues bueno, no es muy benéfica, ¿no? Al contrario, es a ver cuál es tu responsabilidad, cuál fue tu responsabilidad, tu intención, cuando estuviste con él, tú hiciste las cosas lo mejor posible, y si necesita hablar de lo no hablado, decirlo no dicho, pues sí, es muy importante, ¿no? Sí, por eso es necesario que el niño tenga información. Claro. Independientemente de la edad en la que se encuentre, necesita tener información. Precisamente por eso, para evitar esta confusión de yo qué hice, si fue mi culpa, si va a volver, si no va a volver, toda esta parte fantasiosa que va a ser esperada, sin embargo, que el adulto y sobre todo las personas que tienen una relación más estrecha con el niño le puedan dar una información concreta, real, clara, entendible y poder responder a sus preguntas, va a ayudar a que el niño pueda organizar. Ojo, es bien importante saber que organizar es una cosa y que el duelo, más bien que la tristeza y el dolor va a estar. Claro. Sí, o sea, eso no, el hecho que yo le dé información a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo, no voy a evitar que lo sufra o no voy a evitar que le duela. Es más, es necesario que lo viva, sí, pero va a entenderlo o va a comprenderlo más. Claro, y en esos momentos a veces solamente se necesita estar, acompañarlo, ayudarle a que no se dañe ni dañe a nadie, pero sí acompañarlos a que se sientan queridos, contenidos, y bueno, que se vale vivir en ocasiones culpa, idealización, porque también a veces es como un ideal, era el mejor y solamente lo bueno. También hay asociación con síntomas relacionados con la depresión o síntomas relacionados con ansiedad. No quiere decir que tengan un trastorno como tal o que estén viviendo. Claro, depende del tiempo y la circunstancia que después, si no se procesa de manera adecuada, se pudiera vincular con ello. Sin embargo, sí en ocasiones se dan síntomas de no quererse levantar, de no querer cuidarse, de no querer, no poder dormir, insomnio, no querer comer, pesadillas. Entonces, pues es parte de cómo cada niño va a ir reaccionando según su cuerpo, su habilidad y recurso que tenga para adaptarse, para afrontarlo. Y bueno, es bien importante acompañarlo, ¿no? Estar muy cercanos para ver que no hayan autorreproches excesivos, que no haya una ansiedad excesiva donde necesitemos intervenir de manera diferente, ya sea en familia, ya sea con un profesional. Entonces,
cómo poder vivenciar todo esto, cómo se da las etapas, cómo se da los tiempos, porque es una pregunta bien interesante, ¿no? El cómo saber cuánto va a durar, hasta cuándo es esperado, hasta cuánto es esperado, cómo saber que un duelo, porque sí, una emoción dura cierto tiempo, pero un proceso, pues es todo un tiempo, ¿no? Establecido y bueno, cómo darme cuenta que el niño ya lo está procesando. ¿Cómo se mide los tiempos? ¿Hay una medición? ¿No la hay? Mira, ¿cuándo acaba el duelo? Pues no hay una respuesta como concreta, así es específica, ¿no? Pero un punto de referencia de que un duelo ha acabado, que un duelo ha terminado, es cuando la persona es capaz de pensar en la persona fallecida sin dolor. ¿Sí? Siempre hay una sensación de tristeza cuando piensas en alguien que has querido y que has perdido. Sí, eso es normal o es esperado, pero es un tipo de tristeza diferente, ¿sí? O sea, la tristeza ya no tiene ese efecto como de sacudida emocional que se vive o que se tiene recién la pérdida, ¿sí? Entonces, es un punto de referencia que nos puede dar para poder determinar que el duelo ha concluido, que las fases del duelo han concluido, ¿sí? Cuando la persona ya recobra su vida cotidiana, cuando el niño vuelve por ejemplo, en la vida escolar, en la vida social, en el autocuidado, pues ya está acorde a lo que ya tenía o a lo que se espera de él de acuerdo a la edad en la que se encuentra. Claro, y referente al tiempo, pues bueno, como mencionas, no hay un tiempo, sin embargo, sí, generalmente el primer año, la primer Navidad, el primer cumpleaños, o sea, son las primeras veces, entonces sí, generalmente el primer año, pues es donde a flor de piel se pueden ir teniendo todos los sentimientos y es parte del proceso, ¿no? Así es, sí, y durante ese primer año en donde están las primeras ocasiones, ¿no? Como dices ahorita, el primer cumpleaños, la primera Navidad, pues va a haber momentos en que pues voy a querer llorar o voy a tener preguntas o me voy a molestar, entonces es esperado, ¿sí? Quizás ya al cabo del tiempo, porque al final de cuentas hay cosas que son de tiempo nada más. Así es. Es el tiempo nada más y es parte del acompañamiento, es parte del soporte de las personas que estamos alrededor de los niños. Personas no nada más me refiero a los familiares o a los seres queridos, sino también a los maestros, ¿sí? Por ejemplo, en algunas instituciones los psicólogos escolares, los maestros, los coordinadores, en donde cuando saben que un niño ha tenido una pérdida reciente, bueno, también qué esperar de mi alumno, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Si puede haber un bajo rendimiento escolar, si puede a veces estar apartado en el recreo, a veces puede llorar. Entonces, no nada más como familiar, sino también como persona que me dedico a estar con el niño de una manera distinta, ¿no? Y saber que a veces así lo van a manifestar. Claro, los niños. Claro, y esto que mencionas de quienes están alrededor, de observar, saber lo esperado, sí, durante el primer año, pero ya cuando es un tiempo mayor, cuando ya después de 2 años, que se ve que todavía se vive el dolor. Que todavía me duele. Todavía duele. Claro que va a haber tristeza, pero todavía duele. Probablemente es importante detectar para intervenir a tiempo. Así es. Sí, durante el primer año o recién la pérdida es un acompañamiento que se da, ¿sí? Es facilitar las tareas que se requieren hacer, por ejemplo, la expresión, las dudas, la organización de los hábitos, etcétera. Eso es lo que en el primer en el primer año, por poner un tiempo, ¿no? Ya después, sí, después de este tiempo, ya cuando estamos hablando 2 años, 3 años, etcétera, ahí sí ya es la parte de intervención. Se habla de que es un duelo que se complicó, un duelo complicado en donde todavía los sentimientos están muy, muy a flor de piel, todavía me duele como si recién acabara de suceder. Entonces ahí es cuando es la terapia en el duelo. Claro. Y bueno, ahorita mencionaste muchos factores y muchas recomendaciones. ¿Qué puede ayudar? ¿Qué puede ayudar para acompañar el duelo? ¿Qué puede ayudar tanto del exterior, del ambiente, además de lo que nos has compartido? ¿Qué nos pudieras decir para poder acompañar y apoyar? Sí, bueno, primero es muy importante retomar, bueno, lo que habíamos compartido, ¿no? El mantener una actitud empática y comprensiva, ¿sí? El adulto sirve como modelo para el niño, entonces el
el niño vea o el adolescente vea que yo como adulto me permito llorar, me permito validar mis emociones, es algo ahí importante. Dar información de la pérdida, dar la información que el niño pida, sí, únicamente. Permitir la expresión abierta de las emociones, de los sentimientos, es válido y es necesario, esperado, sí. Mantener la rutina, ahorita hablábamos de horarios, hábitos, etcétera, es importante por ahí como parte del acompañamiento. El permitirle vivir los rituales también, eso es algo muy, muy importante porque permiten la aceptación en la conciencia de la pérdida, sí. Recordar y hablar de la persona que falleció, sí. Sacar fotos, hablar de ella, es algo que ayuda a procesar el proceso, ayuda a procesar la fase del duelo o el periodo de duelo. También el dar la noticia de inmediato, el no dejar un tiempo, ¿no? Y poder decir, bueno, ha ocurrido algo muy triste, tal persona ya no va a estar con nosotros, ha dejado de vivir, lo que decías de la parte permanente, pero sí es importante el dar la noticia de inmediato. De inmediato, sí. Porque no sienten y ellos ya saben lo que está sucediendo a nivel sensorial, afectivo y emocional. Entonces, esto es importante y también estar alrededor de ellos, ¿no? Así es. Ellos son muy sensoriales, entonces sí necesitan ese contacto físico, estoy aquí, también si necesitas tu espacio, sobre todo los adolescentes, pudiera darse, pero bueno, tú sabes que estoy aquí. Así es. Aún y que parezca que no necesitan el abrazo, claro que todos necesitamos un abrazo, una palabra, pero más allá de palabras, porque quizá no nos van a escuchar, son el cómo nos sientan, ¿no? Así es. El abrazo, el estoy, el te veo. Entonces el contacto físico, el contacto afectivo ayuda mucho. Sí. Y bueno, el como mencionas, ¿no? Animar a que se expresen. Así es. Y sobre todo como adultos estar atentos a las situaciones, ¿no? A veces no nada más es la parte emocional o la parte en donde va a llorar o va a estar triste, sino también a veces en la escuela, si hay bajo rendimiento escolar, si hay dificultades en la socialización, o sea, ese tipo de cosas en donde a veces los niños no son tan literales o tan, va a ser así, ¿no? Como el adulto tenemos la habilidad por nuestra madurez como de expresarlo de esa manera, el niño no. A veces hay otros escenarios en donde se manifiestan las situaciones en los niños. Muy bien, pues bueno, les agradecemos mucho que nos escuchen. Vamos a continuar después de la siguiente canción. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Ser familia. Gracias.
Continuamos aquí en su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y estamos con la licenciada Carla Monsiváis hablando del manejo de la pérdida y duelo en la infancia. Y pues bueno, entramos a la última parte del programa. Sin embargo, es importante recalcar todo lo que hemos hablado de la importancia de acompañar a los niños, a los adolescentes y validarles y demás. Y bueno, el poder entender que ellos también viven un duelo y la intensidad es la misma, quizá de manera diferente. Referente a esto del duelo, el duelo lo viven diferente a un ser muy cercano, a un ser pues que no lo ven tan seguido. De los duelos más fuertes, pues es a los padres, hacia alguno de los padres o tutores o personas significativas. Hermanos. Sin embargo, más allá del duelo es todo lo que viene posterior a, ¿sí? Todas las consecuencias. Entonces, el poder seguir todas las recomendaciones que nos fuiste mencionando, Carla, durante todo el programa, pues ayuda a sanar la herida, ¿no? Así es. Sí, yo creo que algo así como para redondear es que el adulto sepa que el niño vive un duelo. Sí, que independientemente de la edad en la que se encuentre o la percepción que como adultos tengamos, el niño o los niños viven su propio duelo, viven estas etapas, es un cúmulo de emociones que se dan, sí, el acompañamiento, por ejemplo, depende de la función que yo tenga con el niño, si soy su padre, si soy su tío, si soy su maestro, si soy su maestra, tengo una función importante hacia el niño o hacia el adolescente, ¿no? Por ahí es necesario, por ejemplo, como padres, informar a las personas que conviven con el niño, informar a la escuela, informar a los maestros, que el niño está pasando o que la familia está pasando por un proceso de duelo, ¿sí? Es importante, sobre todo, ser empáticos con ellos, ¿sí? Saber que lo va a vivir, saber que está triste, que le duele, que es una situación de profunda tristeza. Sí, que es una situación que el niño va a vivir. Ahorita mencionábamos, dependiendo del vínculo que tenga con la persona que falleció, ¿no? Obviamente eso va a depender de la intensidad del síntoma, además del tipo de relación que yo tenía con esa persona, ¿no? Si era mi mamá, si era mi papá, si yo era muy cercano a él, si era dependía de muchas cosas para él. Obviamente estos son factores que van a influir en mi proceso de duelo o en la intensidad que lo voy a vivir. ¿Sí? Claro. Y poder comunicarnos, quienes están alrededor o estamos alrededor de los niños, para poder acompañar, guiar, contener lo necesario. ¿No? Sí, en el proceso de duelo o en la pérdida, uno de los elementos más importantes pues es el acompañamiento. El acompañar, el validar y el permitir. El permitir las emociones, el permitir la manifestación de ellas, ¿sí? Obviamente buscando como adultos que el niño no se dañe a sí mismo, que no dañe las cosas, que no dañe a los demás, ¿no? Pero el validar la expresión abierta de las emociones, las dudas, la serie de situaciones que se van a ir dando durante este proceso. Claro, acompañar a que se pueda despedir. Así es. A que se pueda despedir de una u otra manera, sobre todo en la parte afectiva, en la parte espiritual, en la parte emocional. Es importante la despedida, el acompañamiento y bueno, también comunicar por ejemplo, a los maestros, a los personas, a los tutores o bien quienes están alrededor, familiares, conocidos, amigos, para que sepan qué es lo que está viviendo, Así ¿no? es. Para poder acompañar. Sí, y el apoyo, vaya, la sociedad o quienes estamos alrededor del niño, pues somos eso, ¿no? Somos una red de apoyo, somos un sostén, cada quien desde nuestro punto, desde nuestra colaboración hacia el niño, pues somos una parte muy, muy importante de sostén y de apoyo. ¿Qué mensaje nos quisieras dejar a todos quienes te estamos escuchando, Carla, de todo lo que hemos hablado, de cómo acompañar, de cómo dar ese afecto y esa contención necesaria ante el duelo? Pues yo creo que lo más importante es poder que como adultos nos demos cuenta que el niño tiene un lugar dentro de este proceso tan doloroso, ¿sí? Que él lo va a vivir,
¿sí? Y el hecho de que yo como adulto pueda ser empático con él, saber que él lo va a vivir de una manera o a su manera, ¿sí? Es algo que le va a permitir al niño poder elaborarlo adecuadamente, poder despedirse de esa persona, de poder reorganizar también su vida. En la infancia es bien importante que como adultos sepamos que el niño lo va a vivir. ¿Sí? Que el niño sabe, que el niño tiene un concepto de la muerte, que mi función como adulto va a ser acompañarlo, informarle, ayudarle, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, es parte también del proceso de la vida, ¿no? Claro. Los cambios que se den y las pérdidas. Todo el tiempo estamos con pérdidas, ¿sí? Algunas más significativas, unas más intensas, unas más pasajeras, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos con pérdidas. Y en este caso los niños lo viven como tal también. Pues muchas gracias. Muchas gracias por coincidir, por compartir. Y bueno, pues, ¿dónde te podemos localizar? ¿En qué sucursal de SICRE? Bueno, a mí me pueden encontrar en SICRE Lindavista, en Amplia Vista 208 Sur, Colonia Lindavista. Los teléfonos son 83-34-0421 y 83-34-8421. Sí, ahí nos pueden encontrar. Y pues muchas gracias, Michelle. Fue un placer haber estado aquí y poder compartir un tema tan interesante y que a veces se toca muy poco. Creo que en los niños más bien en la infancia, hay temas que se tocan muy poco, pero que son muy, muy importantes. Entre ellos el duelo, el manejo de la pérdida permanente, el manejo de la muerte con los niños. Es un tema que se da, ¿sí? Más es un tema que no se habla del todo, no se dejan pasar muchas cosas, y el hecho de el poder tener información y cómo se va a manifestar y cómo lo puedo abordar es de gran ayuda para el adulto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Definitivamente la muerte nos recuerda que solo tenemos el presente. Sí. Solo tenemos nuestro presente, que necesitamos disfrutar con nuestros 5 sentidos del momento, en el aquí y en el ahora. Así es. El poder te veo, te siento. Y bueno, la única forma de vencer ese proceso de muerte pues es mediante el duelo, mediante todas las emociones, mediante todas las fases, mediante todo lo que se vive, y poder tener el apoyo y contención exterior en la etapa infantil es de gran ayuda. Sí, y que como adultos o como niños pues tenemos esa capacidad y esa habilidad de querer. Sí, por eso los duelos duelen mucho, ¿no? Porque hay un gran amor de por medio y bueno, es un dolor que necesita en ocasiones vivirse para poder sanar, ¿no? Que tanto niños como adultos tenemos esa capacidad de querer. Claro. Y esa capacidad de querer es lo que hace que recordemos al ser querido y bueno, el hacer vida, el día con día, el poder vivir. Sí, quienes estamos alrededor, el que nuestros niños puedan vivir intensamente, puedan dejar huella, puedan disfrutar de su presente y puedan recordar al ser querido por lo que les dejó, por la experiencia, por el aprendizaje, por el recurso, porque el recuerdo nadie se lo lleva. Así es. Fíjate, ahorita mencionas algo bien importante, el recurso. A lo largo de la vida del niño o del ser humano hay una serie de pérdidas. Y si yo como adulto que estoy en este momento al cargo del niño no permito o no facilito que viva el duelo, ¿sí? En duelos posteriores o en pérdidas posteriores, pues el niño no va a tener el recurso o el ser humano no va a tener el recurso. Obviamente estas son experiencias que generan habilidades como personas y que a la larga va a permitir que el ser humano pueda adaptarse adecuadamente a los cambios que vienen después, ¿no? Que ese es el objetivo, o sea, el objetivo de vivir la fase de duelo es que la persona, el niño o el adolescente pueda adaptarse de nueva cuenta a su vida. Claro, aceptar el presente. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos a que se comuniquen a SICRE, a nuestra sucursal en San Pedro o Lindavista, al 83-34-0421 o bien al 21-41-0398. Yo soy Michelle Salinas, terapeuta en SICRE, y hoy estuvo con nosotros Carla Monsiváis. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Nos vemos el siguiente martes. Gracias. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M.